La isla se encuentra en las aguas del mar de Java, parte de los dispersos archipiélagos de Indonesia. Es pequeña y baja, bordeada por arena pálida y coral fragmentado. Las palmeras de coco se inclinan hacia la orilla. Con la marea alta, las olas presionan suavemente contra el arrecife. Con la marea baja, las extensiones de roca expuesta amplían la distancia entre la tierra y el mar abierto. Desde arriba, parece insignificante. No tiene estructuras permanentes ni rutas regulares de ferry. Embarcaciones pesqueras pasan a distintas distancias, según la temporada y la captura. Los patrones climáticos cambian con los vientos del monzón. Durante meses, las corrientes se desplazan de forma constante hacia el oeste. Las tormentas se forman rápidamente en esta región, especialmente durante las estaciones de transición. El agua dulce es limitada. La vegetación crece en parches donde el suelo se acumula entre las raíces. La isla no aparece en la mayoría de los mapas turísticos. Es uno de muchos puntos sin nombre o raramente mencionados dentro de un vasto paisaje marítimo. Durante 11 años, esta franja de tierra aislada tuvo un solo residente. Su presencia no fue documentada al principio. El mar, indiferente y constante, marcó el paso del tiempo. En 2009, agencias de noticias en Indonesia comenzaron a informar la historia de un joven pescador llamado Aldi Nobel Adilan. Nació en 1998 en una pequeña comunidad costera en el norte de Sulawesi, Indonesia. Su familia vivía del mar. La pesca no era una profesión de ambición, sino de necesidad. Desde temprana edad, aprendió cómo las mareas se movían por canales estrechos y cómo los vientos estacionales moldeaban el trabajo de pequeñas embarcaciones. En su adolescencia, trabajaba como penjaga rompón, guardián de una trampa de pesca en alta mar. Un rompón es una plataforma flotante de madera anclada lejos de la costa. Deriva ligeramente con la corriente, pero permanece sujeta a un punto fijo en el lecho marino. Por la noche se cuelgan linternas sobre el agua para atraer peces. La estructura es pequeña, a menudo no mayor que una habitación modesta. Los suministros se entregan periódicamente. El guardián permanece solo durante semanas. Este arreglo era común en partes de Indonesia. A los jóvenes se les pagaba modestamente para permanecer mar adentro, cuidando las luces y supervisando el equipo. El aislamiento era esperado. El contacto con tierra dependía de visitas programadas de abastecimiento. Alimentos, agua, combustible y provisiones básicas se calculaban cuidadosamente. El trabajo requería paciencia más que fuerza. En julio de 2018, a los 19 años, Adilan fue asignado a uno de estos rompón aproximadamente a 125 kilómetros de la costa. La plataforma estaba anclada en mar abierto. Tenía un pequeño refugio construido de madera y metal corrugado. Debajo, cuerdas descendían hacia corrientes más profundas. Sus responsabilidades eran rutinarias. Al anochecer encendía las lámparas. Durante el día revisaba la estructura y conservaba los suministros. La comunicación con tierra era limitada. Los pronósticos del tiempo no siempre llegaban a estos trabajadores en alta mar a tiempo. No había indicios de que esta asignación sería diferente a otras. El mar siempre había sido un lugar de trabajo. Las tormentas eran familiares, aunque nunca predecibles. La distancia a tierra estaba medida y comprendida. Abordó la plataforma con provisiones estándar y herramientas básicas. El arreglo asumía estabilidad. Se esperaba que la cuerda del ancla resistiera. Se esperaba el reabastecimiento. En las semanas siguientes, una de esas suposiciones falló. A finales de julio de 2018, las condiciones meteorológicas cambiaron en el mar de Java. La velocidad del viento aumentó más allá de lo habitual para la temporada. El oleaje se elevó más de lo normal en esa zona. Los trabajadores mar adentro tenían poca protección ante cambios repentinos. Durante una de estas tormentas, la línea del ancla que aseguraba el rompón de Aldi Nobel Adilan falló. Informes posteriores indicaron que la cuerda se rompió bajo la tensión o se desprendió de su punto de amarre bajo la superficie. La plataforma, ya no fijada al lecho marino, comenzó a derivar. Un rompón no está diseñado para navegar. No tiene motor ni mecanismo de dirección. Una vez desprendido, queda sujeto únicamente al viento y la corriente. En esta región,
Los patrones del monzón pueden transportar objetos flotantes lejos de su origen en cuestión de días. Adilan permaneció en la estructura mientras se alejaba gradualmente de sus coordenadas conocidas. No tenía medios inmediatos para señalar auxilio. No había una radio confiable a bordo. El horizonte no ofrecía puntos de referencia más allá del agua abierta. Los barcos de abastecimiento no llegaron. Desde tierra, se asumía que la plataforma seguía en su lugar. En el mar, la distancia a la costa aumentaba de manera constante. El momento del aislamiento no estuvo marcado por violencia repentina. Estuvo marcado por la ausencia. La línea del ancla había desaparecido. La costa ya no era visible. La estructura que antes estaba sujeta se convirtió en una balsa a la deriva en océano abierto. No había forma práctica de regresar. Una vez que el rompón comenzó a derivar, la estructura se convirtió tanto en refugio como en límite. Consistía en una pequeña cabaña de madera fijada a una base flotante. Debajo, bambú y madera proporcionaban flotabilidad. La plataforma se movía constantemente con el oleaje. Aldi Nobel Adilan entendió que la supervivencia dependería de conservar lo que quedaba. Los suministros iniciales de comida eran limitados. El agua potable había sido calculada para una entrega programada, no para una deriva indefinida. En pocos días, fue necesario racionar. La lluvia proporcionó la primera adaptación. Recolectó agua dulce usando cualquier recipiente disponible. Cuando las tormentas pasaban, colocaba cubos y ollas para recoger el agua que escurría del techo. Durante los periodos secos, el suministro disminuía rápidamente. La comida requirió otras medidas. La función pesquera del rompón continuó, aunque de forma involuntaria. Los peces atraídos por la luz residual o el movimiento natural bajo la estructura aún podían capturarse. Adilan improvisó líneas con materiales disponibles. En ocasiones consumía pescado crudo, conservando el combustible destinado originalmente para cocinar arroz. El fuego se volvió esencial tanto para la moral como para la alimentación. Partes de madera de la plataforma fueron desmontadas gradualmente para usarlas como combustible. Cada tabla retirada reducía la estabilidad estructural, pero permitía calor y comida cocida. La decisión reflejaba supervivencia inmediata sobre durabilidad a largo plazo. La deriva llevó la plataforma lejos de las aguas indonesias. Según estimaciones posteriores de seguimiento marítimo, las corrientes oceánicas probablemente la empujaron hacia el norte, hacia el Pacífico. Buques de carga aparecían ocasionalmente en el horizonte. Su tamaño sugería una distancia más allá del alcance de cualquier señal. Sin bengalas y con materiales limitados, los intentos de atraer atención no tuvieron éxito. El aislamiento se profundizó con el tiempo. Los días se medían por el amanecer y el atardecer. Las semanas solo se marcaban por la disminución de suministros y los cambios físicos. Sin orientación estable, la dirección perdió significado. El mar no ofrecía puntos de referencia. La salud fluctuaba. La exposición al aire salino y al sol dañaba la piel. La nutrición variaba según la pesca. La disponibilidad de agua dulce dependía completamente de la lluvia. Durante periodos prolongados sin lluvia, el riesgo de deshidratación aumentaba. La resistencia psicológica se volvió tan crítica como la supervivencia física. No existen registros personales detallados de este periodo. Entrevistas posteriores indicaron que Adilan rezaba regularmente y se concentraba en tareas pequeñas y repetitivas. La rutina proporcionaba estructura, donde la geografía no la ofrecía. Reparaba partes de la cabaña cuando se debilitaban. Supervisaba la base en busca de madera agrietada. Mantenía las herramientas a su alcance. Varias veces, grandes barcos pasaron a distancia visible. Intentó señalar agitando ropa y creando humo. La escala del océano abierto limitaba la visibilidad. Las rutas comerciales no consideran pequeñas plataformas a la deriva. Ningún buque alteró su rumbo. El paso del tiempo se volvió difuso. Los meses se extendieron más allá de un año. Los patrones de deriva en el Pacífico pueden transportar restos a través de vastas distancias. Sin equipo de navegación, no podía determinar cuánto había viajado. Las tormentas continuaron intermitentemente. Cada una traía riesgo y oportunidad. Las lluvias fuertes reponían el agua.
Los vientos intensos amenazaban con volcar o destruir la estructura. Sobrevivir requería equilibrar el control de daños con la recolección de recursos. En algún momento, partes de la plataforma se deterioraron más allá de la reparación. La exposición debilita rápidamente la madera sin tratar. Adilan ajustó su espacio vital a lo que permanecía estable. Es probable que la cabaña se redujera en área utilizable a medida que los materiales se reutilizaban. No hubo rescates dramáticos durante este periodo. Ningún contacto confirmado. Las autoridades marítimas de Indonesia desconocían su posición. El rompón simplemente había desaparecido de sus coordenadas previstas. Su supervivencia dependía de 3 variables: la lluvia, la disponibilidad de peces y la integridad estructural. Cada una era incierta. Ninguna podía controlarse. Con el tiempo, su condición física probablemente se deterioró. Los informes tras su eventual rescate describieron una pérdida significativa de peso y signos de desnutrición prolongada. Aún así, permanecía capaz de moverse y realizar tareas básicas. El océano lo llevó a través de rutas marítimas que no registraron su presencia. Modelos de deriva realizados posteriormente sugirieron que una plataforma así podría viajar cientos, incluso miles, de millas durante periodos prolongados. La estructura resistió. Él también. La rutina reemplazó la expectativa. El rescate se volvió abstracto en lugar de inmediato. Cada amanecer confirmaba la existencia continua. Cada noche reintroducía vulnerabilidad. El mar no cambió su ritmo. Subía y bajaba bajo la plataforma, indiferente a la vida humana que transportaba. El tiempo prolongado en el mar altera tanto el cuerpo como la percepción. Para una plataforma a la deriva, el deterioro estructural es gradual pero implacable. El agua salada penetra las uniones. Las fijaciones metálicas se corroen. Las cuerdas de fibra se debilitan. Cada mes aumentaba el riesgo de falla. La condición física de Aldi Nobel Adilan reflejaba la tensión acumulada. Informes médicos posteriores documentaron pérdida de peso y deshidratación. Las dietas basadas principalmente en pescado carecen de vitaminas y carbohidratos consistentes. El combustible para cocinar era escaso. En ocasiones dependía de la captura cruda para conservar recursos. La lluvia siguió siendo irregular. En intervalos secos, el agua almacenada se agotaba rápidamente. La deshidratación afecta la cognición antes de hacerse visible. La concentración se reduce. Las decisiones se vuelven reactivas más que planificadas. No existe registro público de crisis médicas específicas durante la deriva, pero la exposición prolongada al sol y la sal habría intensificado la fatiga. La presión psicológica crece silenciosamente en el aislamiento. La ausencia de voces humanas, horizontes fijos y horarios confiables erosiona la noción del tiempo. Sin calendario ni punto de referencia, los meses se fusionan. La supervivencia se reduce a necesidades inmediatas: asegurar agua, reparar daños, escanear el horizonte. Hubo repetidas ocasiones en que los buques que pasaban no respondieron. Informes posteriores indicaron que varios barcos cruzaron a distancia visible sin cambiar de rumbo. El tráfico comercial sigue rutas y horarios predefinidos. Una pequeña estructura de madera a la deriva en mar abierto es fácilmente ignorada. La plataforma se redujo. Secciones utilizadas como combustible o perdidas por daños de tormenta disminuyeron el espacio habitable. Cada compromiso estructural aumentaba la vulnerabilidad al vuelco. La supervivencia durante este periodo no implicó confrontaciones dramáticas. Consistió en repetición. Asegurar agua de lluvia. Capturar peces. Mantener el equilibrio durante tormentas. Esperar. El tiempo se prolongó sin confirmación de que alguien lo estuviera buscando. Después de casi 11 años a la deriva, Aldi Nobel Adilan fue avistado por un barco mercante en 2018. La embarcación era un gran carguero que navegaba rutas comerciales rutinarias. No cambió de rumbo de inmediato. La escala del océano abierto y su pequeña plataforma baja dificultaban la detección. Cuando finalmente se estableció contacto, la comunicación fue mínima. La tripulación observó su debilitada condición física y el estado deteriorado del rompón. No hubo celebración, solo observación y asistencia necesaria. Se le proporcionaron alimentos, agua y atención médica básica.
Las autoridades indonesias fueron notificadas y se hicieron arreglos para su regreso a tierra. Desembarcó en silencio, sin ceremonia, después de pasar casi 4.000 días en aislamiento. La cobertura mediática posterior se centró en la duración y la extremidad de la deriva más que en la narrativa personal. Su supervivencia fue confirmada mediante registros de su trabajo en el rompón, declaraciones de testigos de la tripulación y entrevistas posteriores realizadas en condiciones controladas. La experiencia de Aldi Nobela Dylan sigue siendo uno de los casos documentados más prolongados de supervivencia en una plataforma a la deriva. Su historia ilustra la intersección entre la resistencia humana, la geografía marítima y el azar. Los registros históricos señalan las condiciones del mar de Java, la función de las trampas de pesca en alta mar y las limitaciones de la infraestructura de rescate en aguas remotas. No hay dramatización en los relatos, no hay exageración de heroísmo. Solo confirmación de resistencia bajo aislamiento. 11 años transcurrieron en repetición silenciosa, medidos por sol y lluvia, corrientes y mareas. Su supervivencia contribuye a comprender tanto la resiliencia humana como las realidades operativas de la pesca, a pequeña escala en las aguas archipelágicas de Indonesia. Este registro se cierra sin fanfarria.